Las fuentes de células, médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical. En algún momento, y solo hablaré de esa experiencia del cordón, el doctor Luis Argüelles decía que en pacientes con pesos mayores a 50 kilogramos, a veces por la dosis que se tiene que poner de células, requieren 2 cordones. Y el éxito en esos trasplantes es que un cordón, voy a decirlo muy coloquial, distrae al sistema inmune para pelear por el nicho, y la respuesta inmune se va a centrar en ese cordón, y el otro cordón empieza a diferenciarse, a poblar y a generar hematopoiesis de manera eficiente. Entonces, como laboratorio, ¿qué es el reto ahí? Si se trasplantan 2 cordones, tenemos que hacer 2 tipificaciones de quimerismo, con el cordón 1 y con el cordón 2. Después de eso, tenemos que sacar el porcentaje de quimera total, cuánto es del receptor y cuánto viene de los 2 cordones. Ese es el reto, y para eso hay fórmulas que están muy bien establecidas. El otro reto es el conteo de células CD34, y para eso, bueno, tuve la fortuna de ver cómo realizaban este trabajo en mi formación en la Clínica Ruiz, y por eso me encanta este trabajo, me tocó verlo, que es primero la primera evidencia en nuestro país que invita a reflexionar sobre la medición de CD34. Doctor Alejandro, junto con su equipo, hicieron esto. Y empezaron a ver que había diferencias relevantes en el número de CD34, ¿sí? A pesar de que se medían en el mismo centro, ¿sí? Con diferentes instrumentos. Y aquí la gente de calidad va a decir, pues sí, es estandarizar. Pues efectivamente, estandarizar en este tipo de mediciones, tener ciertos controles de operación y reproducibilidad ayuda bastante. De hecho, es parte primordial de esto. Pero el motivo por el cual realizaron este estudio eran algunas fuentes como el operador, el deterioro del reactivo, el estado de los instrumentos, almacenamiento de muestras y problemas realizados con las buenas prácticas. Aquí los expertos de calidad dirían, te hace falta un sistema de gestión. En 2006 y a la fecha en el país no hay un programa de evaluación externa para el conteo de células CD34. De hecho, me atrevo a decir que por citometría de flujo no hay un programa nacional, sí hay internacionales, pero ahí tenemos un problema con lo que es el seguimiento, trazabilidad de la viabilidad de las células, la red fría, la importación, el agente aduanal, y ya me parezco al químico que no quiere hacer nada, al químico tóxico que le pone peros a todo. Pues sí, desgraciadamente, como estamos evaluando células vivas y expresión de antígenos por citometría de flujo, esas pequeñas variaciones influyen. Si nosotros trabajáramos con células y, no sé, aquí en la Ciudad de México, tenemos una alícuota y la misma la repartimos a los 5 o 6 centros que tipifican células CD34 y sacamos el valor verdadero a partir de un consenso, resulta que si no las analizamos en el mismo tiempo, la expresión de CD34 se reprime conforme pasa el tiempo, y si cambiamos las condiciones de temperatura, se reprime más. Y si esa célula se rompe, y nosotros medimos la expresión de CD34, y esa célula se rompe, el citómetro, esa célula que se rompió en 2, coloquialmente dicho, el citómetro lo va a contar como 2 células. Entonces estaríamos sobrevalorando la célula CD34. Todas esas variaciones se tienen que considerar para la contabilización de células, contabilidad de células CD34. Les muestro este ejemplo que está en el mismo artículo del doctor Alejandro Ruiz. Aquí habla de 2 equipos, que esos equipos, pues obviamente ya tienen más de 15 años que estaban en el mercado, y vean cómo este porcentaje de células CD34 cambia.
Han de decir, si es muy poquito, es menos del 1%. ¿Qué creen? Menos del 0,01% de la hematopoiesis total o del componente de nuestro sistema hematopoyético normal son células CD34. Entonces, estos porcentajes, aquí sería suficiente para un paciente de 50 kilogramos y este no sería suficiente. Es la misma muestra en dos equipos diferentes por el mismo analizador, el mismo analista, el mismo protocolo de tinción. ¿Qué pasa si cambiamos el protocolo de tinción? Pues cambia todo. Hay quienes medimos o cuantificamos de acuerdo a la dispersión de nuestras células en nuestros histogramas, hay quienes usamos un anticuerpo monoclonal, etc. Para eso, y hace un par de años, los patólogos clínicos me invitaron a un simposio en conjunto con el doctor Andrés Gómez de León, que es alguien que les recomiendo que sigan y que escuchen, que es un hematólogo de Monterrey muy, muy reconocido y además uno de los pocos hematólogos que sabe mucho de laboratorio. Me tocó participar y me tocó hablar de las controversias. Entonces, afortunadamente encontré este artículo de los archivos de patología y laboratorio médico del Colegio de Patólogos Americanos. Es una de las revistas o de su journal que ya tiene algunos años, pero nos ayuda muchísimo.